En esta clase vamos a hablar de cómo valorar un negocio, dando algunas pautas. Al final daremos una checklist, pero no vamos a centrarnos a nivel contable, o mejor dicho, vamos a valorar a determinar si realmente está cara o barata o qué proyección podemos darle. Sino vamos a hacerlo con una perspectiva empresarial y, cómo no, voy a hacerlo con un ejemplo extraído del libro Buffetología, libro sobre Warren Buffett, donde menciona un ejemplo para mí muy ideal para explicar lo que quiero hacer en este punto. Y como digo, no entraremos en detalle de cómo valorar, sino cuál es el enfoque que tenemos que tener. En el ejemplo menciona, compramos una máquina de helados por $35 y decidimos hacer un trato con una tienda de otorgarle el 20% de lo que genere de manera diaria. Es decir, en este caso no tiene nada que ver con Pedro, que era el ejemplo que pusimos al principio. Este es otro ejemplo. Vamos a suponer eso, que compramos una máquina de helados por $35 y al propietario le damos el 20% de manera diaria de lo que genere. El dueño del negocio acepta y el primer día de funcionamiento genera $10, por lo tanto, lo que recibimos es $8. ¿Por qué? Porque el dueño se queda 2, ya que le damos el 20%. Después de eso, vemos que genera dinero y por lo tanto decimos, vamos a realizar un acuerdo con este señor para mantener esa máquina de helados durante 10 años, los 365 días del año, en funcionamiento. ¿Cuánto valdría nuestro negocio? Os hago esa pregunta. Os dejo 5 segundos antes de pasar a la próxima diapositiva. Bien, para determinar cuánto vale el negocio, vamos a ver qué datos tenemos que tener en cuenta. Primeramente, ya podríamos realizar una imagen de nuestro balance y P&L, que sería la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Os acordáis de aquel ejemplo de Pedro que hemos comentado anteriormente? Pues básicamente sería similar. Podemos generar nuestro activo, nuestros activos aparecerían la caja, el efectivo, por $8, que es lo que acabamos de ganar, la propiedad, que serían los $35 que nos ha costado la máquina, y los activos totales, que serían 43. ¿Por qué? Porque hemos sumado el 35 más 8, ¿no? En el pasivo no tenemos deuda, no hemos obtenido ningún crédito, lo hemos hecho con nuestro propio capital, pues el capital son $35, los beneficios no distribuidos es de $8 y el valor contable y el valor en acciones es de 43. ¿De acuerdo? Sería el total de activo y deuda. En la P&L, en la cuenta de pérdidas y ganancias, está muy simplificado, por supuesto, para que se entienda. Hemos obtenido un ingreso de 10, menos los costes que son 2, que serían las comisiones del señor de la tienda, y tendríamos un beneficio de $8. Por lo tanto, venderíamos nuestro negocio por 43, que es lo que ha generado, es decir, la propiedad, más los 8 que hemos ganado. Seguramente no, como menciono aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un acuerdo a 10 años y por lo tanto la máquina podría llegar a generar pues $8 por 365 días, por 10 años, por 29.200, ¿no? Nuestro valor a 10 años sería de $29.200. Sería el precio o mejor dicho, los beneficios que va a generar este negocio. Si te está aportando valor este vídeo, recuerda que por el simple hecho de darle me gusta, ayudas a que siga compartiendo contenido en el canal. Además, recordarte que puedes unirte a nuestras redes sociales, tales como canal de Telegram, Instagram, Twitter y demás. Te dejaré los enlaces en el primer comentario fijado de este vídeo o en la descripción del vídeo en sí. Por último y no menos importante, si quieres que te enviemos una guía PDF totalmente gratuita donde resumimos la gran mayoría de conceptos que explicamos en este curso, simplemente tienes que registrar en el apartado inscripciones curso gratuito, que te dejaré el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. ¿Venderíamos entonces por 29.200? Vamos a ver el racionamiento que nos plantean. Supongamos que somos capaces de ahorrar la cantidad aproximada, esto es importante, aproximada, que ofrece la máquina de manera mensual. Serían los 8 por 30, que nos darían en torno a unos 240 aproximadamente, 240. Y lo depositamos en un ETF o en un índice indexado, como hemos hablado de los índices, que otorga un 8% anual. No estamos diciendo una barbaridad tampoco. ¿Os acordáis que la rentabilidad anualizada de la bolsa está entre el 7 y el 8% anualizado de los últimos 30 años aproximadamente? Pues podríamos decir, vale, pues ahorramos esa cantidad y lo depositamos en un índice. ¿Qué cantidad podríamos llegar a tener? Estaremos hablando de un capital de $44.516 al cabo de 10 años. Ahora veremos los cálculos. ¿Cuánto valen ahora esos futuros 44.516? ¿Os acordáis del apartado valor presente y valor futuro? ¿Os acordáis aquella fórmula que os he expuesto? Id a mirar los apuntes, echadle un vistazo y antes de pasar a la siguiente diapositiva, a ver si lo habéis entendido bien y lo sabéis calcular. Os dejo 5 segundos y paso a la siguiente diapositiva.
Bien, supongo que lo habréis hecho bien, seguro. ¿Cuánto valen ahora esos futuros 44.516? Básicamente lo que tenemos que hacer, el valor presente sería 44.516 dividido entre 1 más 0,08, donde 0,08 sería la I, elevado a 10. ¿10 por qué? Porque 10 son los años que estamos considerando. Es el acuerdo que tenemos con el señor de la tienda. Pues tenemos que valdrían 20.619 dólares. Hemos traído el valor futuro al valor presente. Ahora veremos los cálculos un poco más en detalle. Esto quiere decir que el comprador debería invertir 20.619 en una tasa compuesta de rentabilidad del 8% durante un periodo de 10 años si quieres acumular un total de 44.516. Aquí tenéis la fórmula. ¿De acuerdo? Sería capital inicial, 20.000 dólares, a 10 años, 8% de interés. Entonces, bueno, lo tenéis y aquí tenéis el cálculo. Lo que he mencionado antes del cálculo, la cantidad aproximada que ofrece la máquina, pues serían esos 240 a 243 dólares que nos ofrece al mes aproximadamente. Si cada año le invertimos 2.920, que estos 2.920, ¿de dónde salen? Básicamente serían los 8 dólares por los 365, es decir, 8 dólares que da la compañía por 365 días que tiene el año. Cada año podríamos inyectar ese capital. Supuestamente si lo ahorramos a 10 años al 8%, pues daría más o menos esa cantidad aproximada, ¿de acuerdo? Más que nada para que sepáis de dónde salen los números, y es una cantidad aproximada. Como veis, este sería primero el primer enfoque. Pero, ¿y si el comprador quisiera obtener una tasa de rentabilidad anual media del 10% durante 10 años? Debería entonces pagar por la máquina de helados un importe menor, porque para aumentar la rentabilidad de un activo, ¿qué tiene que suceder? Que baje el precio del mismo. Simplemente deberíamos sustituir el 8% por el 10% y daría un importe de 17.000 dólares. Es decir, nos tendría que pagar esos 17.000. Eso quiere decir que el enfoque que tuvo, que nos explica el ejemplo Warren Buffett, que nos explica en el ejemplo donde la perspectiva que tiene Warren Buffett frente a las inversiones es esta: comparar la rentabilidad con el índice, con la rentabilidad del índice en sí, de la bolsa, ¿no? Así que cualquier tipo de rentabilidad que vosotros queráis asumir, hemos visto, os acordáis también de la fórmula que considerábamos el activo libre de riesgo, que sería el bono alemán a 10 años en el caso de Europa. Si queréis considerar el de Estados Unidos, pues prácticamente sería algo similar, más la inflación en sí, para ver si nos saldría a cuenta esa inversión en base a términos de rentabilidad. Muy bien, espero que no quede ninguna duda sobre esto. Si tenéis alguna duda, os recomiendo que os leáis este libro también para obtener esos detalles y ese enfoque que nos explica dentro de ese libro. Finalmente os dejo este checklist, que es muy importante, y creo que os podéis apuntar estas preguntas para que también realizar vuestro checklist. Yo tengo varios, aquí simplemente os menciono algunos puntos que creo que al menos sé que muchos de los conceptos no hemos hablado, algunos sí hemos hablado en el canal, que precisamente son los que menciono, y os diré dónde podéis encontrarlos. Primero, invierte en negocios que entiendas. Y no solamente significa el cómo gana dinero, es decir, realmente cómo está generando dinero. Si una empresa se dedica a vender yogures, pues entiendo que vendiendo productos como yogures, pues está ganando dinero. Pero no solamente tengo que saber eso, tengo que saber cuando hay crisis, cómo se comporta el negocio. ¿Entiendo realmente el negocio? ¿Tiene pricing power? Es decir, ¿puede el negocio cuando hay crisis subir precios? ¿Es resiliente a las crisis? ¿De qué manera le afecta que el consumo decaiga? ¿Entendéis lo que vengo a decir? No solamente entender el negocio, sino entender también a efectos macroeconómicos cómo le afectan al negocio en sí. ¿Qué tipo de empresa es? Si os gusta la clasificación que realizaba Peter Lynch y que os he dejado en este curso, de bajo crecimiento, alto crecimiento, crecimiento estable, cíclico, activo oculto, recuperable, podéis hacer varias clasificaciones. Expongo esta porque es una de las más sencillas, pero para que lo entendáis. Es decir, clasificar las compañías que tenéis en cartera, de qué tipo son. El negocio tiene una ventaja competitiva, es decir, tiene costes de cambio, de escala, efecto red, etc. ¿Cómo se comporta en periodos de crisis? Lo que hemos dicho en el punto número 1. Intenta invertir en negocios que tengan una historia de un ciclo económico de 7 a 10 años. ¿Por qué? Si yo invierto en un negocio que hace 2 o 3 años que acaba de salir a bolsa, o realmente la acaban de crear, pues no estoy seguro de realmente cómo se va a comportar en periodos de crisis, porque algún día llegarán. Por lo tanto, vigila los periodos de recesión. Esto no es un condicionante, pero que lo tengáis en cuenta, que es un factor a tener en cuenta, que si sabes que en periodos de crisis pues se ha comportado bien, pues al menos tienes cierta
historia de la empresa, de que no te da a pensar que seguramente te puede ir bien también en esos momentos. Y no solamente en crisis estructurales, o así como pasó en la financiera, sino también en crisis de la propia compañía. Por poner un ejemplo, luego hablaremos de alguna tesis que realicé, pero en el ejemplo de Cricri Milk, una empresa que vende yogures en Grecia, pues se le quemó una planta. Y vemos que durante ese año sufrió mucho, vemos que tuvo que invertir, pero salió de ello. Por lo tanto, se le quemó una planta de producción y lo que hizo fue darle la vuelta, y vemos que la directiva fue capaz de revertir la situación. Pues estás teniendo en cuenta de que la directiva está preparada para no solamente crisis que vengan, sino también para crisis que pueda sufrir o malos momentos que pueda sufrir la compañía. ¿Qué experiencia tiene la directiva? ¿Están alineados con el accionista? Es decir, ¿tienen un porcentaje grande dentro de la empresa o realmente no? Realmente tienen un gran salario y punto. Tenéis que identificar qué tipo de CEO tiene la directiva, si utiliza el negocio para beneficio propio o no. Hay ciertas variables que os pueden dar red flags, por ejemplo. Os voy a dejar alguna para que anotéis. Tener una compañía y tú mismo comprar. Imaginad que el CEO compra un edificio y la compañía opera en este edificio y le paga el alquiler al CEO. Ojo con eso. Ya te está indicando que el CEO utiliza el negocio para beneficio propio. ¿Por qué? Porque lo que hace es, la compañía paga un alquiler que luego se lo imputa como un coste para pagar menos impuestos, pero es que el alquiler, ¿a quién se lo paga? Al mismo CEO. Entonces, ojo con eso. Y si lo hace, no digo que sea 100% malo, solo digo, pero bueno, a mí eso ya no me gustaría. Pero, ¿qué alquiler es? ¿Es muy grande? ¿Es realmente excesivo? Porque claro, si es muy excesivo, sabemos quién se está lucrando por los dos lados. Una porque tiene beneficio aquí y otro porque tiene beneficio aquí. Ojo con eso. Eso es una de las cosas que os dejo como tip. ¿Cómo crece la compañía? ¿Orgánicamente o inorgánicamente? Orgánicamente significa que el propio negocio va creciendo o inorgánicamente que va realizando adquisiciones. Os puse un ejemplo en la tesis de Fortinet, os dejaré enlaces de todas las tesis más adelante, que la principal diferencia, a mi modo de ver, contra su competencia es que Fortinet crece orgánicamente, por lo tanto es más ágil para dar servicio a sus clientes. En cambio, una compañía que está creciendo a base de adquisiciones, tú cuando realizas una adquisición no vas a pretender adquirir una compañía y en 3 o 4 meses ya tenerla con todas las sinergias operativas y realizar una ejecución como una compañía que crece orgánicamente. Eso no va a suceder, por muy buena que sea la directiva. Vas a necesitar por lo menos un año, incluso mucho más. Pero os pongo ese ejemplo, que espero que se entienda. ¿Cuál es el guidance del capital allocation? El capital allocation significa cómo va a distribuir el capital la directiva. Es decir, va a hacer recompra de acciones, va a realizar adquisiciones, va a repagar deuda, va a repartir dividendos. Si reparte dividendos, ¿por qué no hace todo lo otro? Etcétera. Bueno, hay varios factores. Pues saber qué va a hacer con la caja que genera la compañía. La compañía tiene un balance saneado. ¿Os acordáis de que tenga caja neta? Si tiene mucha deuda, que la justifique, que no esté a 4 veces EBITDA, y no os recomiendo ya directamente que invirtáis en empresas que tengan 4 veces EBITDA, porque son aquellas empresas que están bastante endeudadas, pero en compañías como financieras o rates, pues ahí puede ser más tolerable. ¿Cuál es el ROIC? ¿Es estable o creciente? Si no sabéis qué es el ROIC, recordad que tenéis un vídeo en el canal explicando qué es el ROIC. Así que os haréis una idea. Cotiza múltiplos exigentes. En este caso no hemos hablado en este curso cómo calcular el PER. Bueno, el PER lo tenemos en un vídeo donde explicamos cómo se calcula, pero en este caso en este curso no hemos hablado de cómo calcular todos los múltiplos y demás. Simplemente saber que cuando estáis sobrepagando por una compañía y estáis pagando pues 50 veces PER o a veces 50 veces EV Free Cash Flow, porque hay compañías que el PER no os dice nada. De hecho, los mejores negocios que han habido durante estos últimos años, la mayoría casi no tenían beneficios o el PER era muy grande o muy alto, y luego porque simplemente generan caja a nivel contable. El PER está distorsionado debido por partidas contables que se imputan como gastos, ¿no? Tened en cuenta eso, que no solamente los múltiplos pueden ser exigentes, pero eso no significa que no puedas invertir en una compañía, pero obviamente invertir a múltiplos exigentes pues tienes a incrementar el riesgo. ¿Crece por encima de su sector? ¿Cuánto crece su sector? Eso significa que si una compañía
Esto lo he explicado más de una ocasión. Si el sector crece a un 10% y la compañía crece a un 15%, estamos de acuerdo de que entonces está robando cuota de mercado a la competencia. Entonces eso significa que tiene una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque si crece por encima de sus sectores es que está captando más clientes que su competencia en sí. ¿Por qué? Y hay que identificarlo. Su margen bruto es superior al 40% y estable. ¿Por qué os pongo esto? Es importante graficar el margen bruto y verlo si realmente en periodos de crisis también se ha mantenido. Más de lo mismo, podríamos ir al punto 4, ver si realmente se ha deprimido o no. Ahí podéis identificar si realmente tiene problemas cuando hay periodos inflacionarios, si realmente se deprime mucho, etc. No solamente que tenga un margen superior. Por mencionar un margen, si realmente miras empresas que tengan un margen superior al 40%, que es bueno, pues ya estás filtrando pues algo interesante. Y además que sea estable, que realmente pues sea sostenible en el tiempo, que no tengan un año de un 40% y que luego vuelva al 20%. ¿Cómo le afecta la inflación? Lo que hemos visto anteriormente, realmente si puede combatirla o no, que tenga pricing power. Y finalmente, cómo evoluciona su working capital. Si no sabéis qué es el working capital, más de lo mismo. Os dejaré un vídeo, si no buscáis working capital, tus finanzas personales, y os saldrá en el canal una explicación de qué es el working capital y cómo se calcula. Espero que estos dos vídeos os recomiendo que los veáis para entender esta diapositiva, que son muy, muy, muy importantes para que lo entendáis. En fin, espero que este vídeo os haya gustado. Como digo, seguramente habrán preguntas. Si es así, dejádmelas en los comentarios y os responderé en la mayor brevedad posible. Que vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.